amigos, bienvenidos a Vladimir Laguna. Hoy tenemos como invitado a Jesús Farías, exministro de Comercio Exterior e Inversiones Extranjeras y ahora candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Te inscribiste qué día, Jesús? Bienvenido. Nos inscribimos el fin de semana y ya la campaña... ¿Estás en campaña? ¿Y tú vas a ser candidato por qué sector o vas a ser candidato por...? Territorial. Territorial. Por Caracas, por el municipio Libertador. Y tú vas a hacer campaña en todo el municipio Libertador. En toda Caracas, y me imagino que nos darán una tarea especial en las parroquias donde hemos tenido siempre participación política, con grandes expectativas. Nosotros hemos sentido que hay receptividad en relación al tema de la constituyente. Hay múltiples problemas en la sociedad venezolana, pero el tema de la constituyente se ha venido posicionando y por supuesto a eso ha contribuido un amplio sector de la sociedad venezolana, el chavismo y sectores que no pertenecen directamente al chavismo, incluso que hacen oposición al chavismo, han comprendido la necesidad histórica del proceso constituyente. Tú eres economista, Jesús. Hay un conjunto de problemas económicos en el país y yo he escuchado a algunas personas del gobierno hablar de que la constituyente es para resolver muchos de esos problemas. Y yo me pregunto, ¿qué culpa tiene la Constitución del año 99 de la inflación, del desabastecimiento, del empobrecimiento de vastos sectores de la población, de la pérdida de poder adquisitivo del salario, del cierre de empresas? ¿Por qué una constituyente? ¿Cuál es la justificación, digamos, real de una constituyente? Cuando la Constitución del año 99 está allí, es un proyecto por hacerse, en mi opinión, antes de entrar en otros temas que es importante desgranar, ¿no? Es oportuna tu tarea y voy a comenzar con un deslinde en relación a lo que plantea siempre la oposición. La oposición siempre desarrolla sus líneas políticas sobre la base de la manipulación. ¿Te acuerdas con las elecciones de la Asamblea Nacional? Dijeron que si tuviesen la Asamblea Nacional iban a acabar las colas por arte de magia. La situación empeoró precisamente porque la Asamblea Nacional se ha convertido en un epicentro de la desestabilización y del golpismo. Pero y aquí voy. Si está anulada, de hecho. Y aquí voy. No está la que toma las decisiones del gobierno, la la Asamblea Nacional ejerce una presión muy importante que impide la estabilización del país. Tú ves al presidente de la Asamblea Nacional, por ejemplo, acudir a escenarios internacionales, llamando al boicot en contra de nuestra economía. Yo pienso que eso no podemos nosotros minimizarlo y nosotros tampoco podemos omitir esa enorme irresponsabilidad que algunos lo equiparan con traición a la patria. Nadie en ningún país del planeta en posiciones de poder, de esa magnitud o de ese grado, se atreven a atentar en contra de la estabilidad del país. Pero lo hacen estos señores y allá iba. Las causas de la crisis económica, el agotamiento del modelo rentista, que se desarrolló durante todo el siglo XX, no es hechura del chavismo. Mucho mayor responsabilidad tiene la oposición en esto, que gobernó 40 años en el siglo XX. Yo podría decir que el desarrollo de un nuevo modelo todavía no se ha activado plenamente y allí voy a tocar el tema en relación a la constituyente. En segundo lugar, la caída brutal de los precios del petróleo. Es muy difícil. ¿Pero qué tiene que ver todo eso con la Constitución? Es lo que yo no entiendo. Por eso te lo voy a explicar. Entonces, las causas de la crisis económica, porque no te puedo explicar cuál va a ser el impacto que va a tener la Asamblea Nacional Constituyente sobre la crisis económica sin de las causas. La caída de los precios del petróleo y la guerra económica. Toda esa estrategia de desestabilización. ¿Tú sabes cuál es la punta de lanza? El epicentro fundamental de la guerra económica en estos momentos. La violencia, el golpismo, esas protestas violentas y terroristas que se están desarrollando en nuestro país. Eso impide que exista confianza, eso impide que haya inversión, eso impide que la economía se pueda desenvolver de una manera estable. Y eso está perfectamente... Pero Jesús... Permíteme, ya voy a terminar la idea. Eso está perfectamente pensado y calculado en esos términos. Hacer ingobernable el país. Ellos mismos lo han dicho, te lo han dicho aquí en tu programa. Yo veo tu programa y te lo han dicho acá. La intención de estas actividades y protestas violentas es hacer ingobernable al país. Y lo hacen también por la vía económica. Nosotros planteamos la Asamblea Nacional Constituyente para el encuentro, para el debate, para el diálogo. Son elementos centrales de la democracia. Y lo planteamos cuando el juego, por decirlo de alguna manera, estaba trancado. Ninguna de las dos partes se movía. Ellos pedían elecciones. Nosotros les presentamos la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, que es una asamblea, que es una elección para escoger un escenario que va a ejercer poderes plenipotenciarios y
A su vez, la Asamblea Nacional Constituyente, y tú lo sabes bien porque fuiste constituyentista, es un escenario para el debate, para el diálogo. Si lo desarrollamos debidamente con un sentido democrático, ya estoy terminando, vamos a arrinconar nosotros a los violentos. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente va a ser una contribución a la pacificación del país, y pacificando el país, con esto termino, nosotros vamos a hacer un aporte muy importante para que la economía pueda desempeñarse de una manera mucho más estable. No es una varita mágica, Ahora, Jesús, no es una panacea, pero en ese sentido va a contribuir con tranquilidad, sosiego, y eso va a generar confianza en los actores económicos. Y después está todo el planteamiento de la transición al modelo del modelo rentista al modelo productivo, que no está en la Constitución del 99. Tómate un poquito de agua para yo hacerte una pregunta. Fíjate, Jesús. Y yo te voy a hacer una pregunta ahora. No, también podemos hacernos varias preguntas. Tú me puedes preguntar si quieres también. Fíjate, Jesús. En cuanto al tema de la constituyente, tú hablas de una constituyente para la paz, ¿verdad? Una constituyente que no nace del diálogo ni nace de la consulta a los ciudadanos. Una constituyente, además, con un esquema de elección que puede incluso desvirtuar la actual correlación de fuerzas políticas existente en el país. Una constituyente sectorial que está, a mi modo de ver, en discusión con el principio. Sectorialmente? ¿Cuántos se eligen sectorialmente? Déjame terminar. Haciendo la pregunta. Déjame terminar. Son 540 y tantos constituyentes. ¿Cuántos se eligen sectorialmente? Ahora, tengo entendido que alrededor de 180 y tantos, 200 constituyentes, por allí, ¿verdad? No tengo el número exacto. Pero más allá de eso, a lo que vamos, no es una constituyente que nace de una consulta al soberano. No es una constituyente que nace de un diálogo con la oposición. Se dijo que no había presupuesto para hacer elecciones regionales, pero hay presupuesto para las constituyentes. Además de eso, no me quedó claro no me quedó clara la respuesta con respecto a la razón por la cual esta constitución tiene que ser modificada. ¿Para qué quiere ser modificada? ¿Qué es lo que se le va a modificar? Y de paso, no hay seguridad de que los resultados de esa constituyente vayan a un referéndum consultivo para aprobarlo o para negar lo que se realice allí en su seno. Entonces, obviamente, pues, hay muchas dudas y muchas resistencias. Tú dices que hay gente que apoya ese planteamiento, claro que lo hay, pero también hay un grueso sector de la población que no ve en la constituyente una solución, sino mayor confrontación. Mira, esta es una gran batalla entre la verdad y, por otra parte, las medias verdades, las mentiras, las manipulaciones. Y la verdad la tiene el gobierno. Bueno, lo vamos a debatir, porque estamos en democracia y yo creo que le debemos dar una oportunidad a la democracia. Yo escuché, tú hablas de diálogo y que esto no nació de un escenario contextualizado en el diálogo. Yo he escuchado a los máximos dirigentes de la oposición, no a uno solo, a máximos dirigentes de la oposición, decir que se había agotado el espacio para el diálogo y por eso van a esa protesta. Y tú lo sabes muy bien, quiénes son los que lo dicen y cómo lo dicen, y quizás no sabes por qué lo dicen, pero nosotros, por supuesto que lo sabemos. No tienen un enfoque y un programa democrático para afrontar esta situación. Y ven en el derrocamiento, te lo voy a decir ya, y ven en el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro una acción inmediata y una acción inexorable. Y por eso se oponen al diálogo, se oponen a los métodos democráticos y apelan a la violencia. Yo pregunto, ¿eso es? La violencia es exclusiva en la oposición. Ese es el prototipo de una visión y de un político democrático. Apelar a la violencia y sepultar al diálogo. Jamás un verdadero demócrata va a desechar la posibilidad de dialogar y va a apelar a la violencia para derrocar a un gobierno. Ellos lo han dicho de la manera más abierta y descarada. Y tú lo sabes muy bien. Y tú lo sabes muy bien que lo han dicho. La oposición en este momento está en manos de los violentos. Y los demócratas, que yo creo que ahí hay gente pacífica, yo creo que ahí hay gente demócrata, se subordina, se siente presionada y se siente chantajeada. Pero tú me hiciste varias preguntas. No hay un diálogo como factor o condición previa a la convocatoria del proceso constituyente. Por supuesto que no lo hay, porque la oposición le cerró la puerta al diálogo. Para un diálogo hacen falta dos. ¿Quién promueve el diálogo de afuera? El Papa Francisco. Ellos son cristianos, católicos, y no creen en el Papa. Yo soy ateo y yo creo en el Papa. Vamos a ir al diálogo. Hay expresidentes que están fomentando el diálogo. Nosotros tenemos que dialogar. Ahora, estos no tienen absolutamente ningún interés. Ante esa situación de ausencia de contacto, de ausencia de entendimiento, es que se presenta
la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, número 1. Número 2, no es cierto, Vladimir, que el resultado de la Asamblea Nacional Constituyente no se vaya a someter a referéndum. No es cierto. El presidente incorporó... Un exhorto. No. El presidente un exhorto. incorporó... Y tenemos que ir a la pausa. El presidente, y yo tengo varias cositas aquí pendientes para para decir el regreso a la pausa. El presidente incorporó en las bases comiciales el tema de los comicios. Es facultad de la Asamblea Nacional Constituyente. Y lo vamos a hacer. Pero eso no lo puedes garantizar tú. Pero lo vamos a hacer. Serías uno de entre 500. Bueno, pero tú estás manejando las manipulaciones. ¿Por qué no lo colocas en las bases como una condición, obligatoria? Están incorporadas en las bases comiciales. No es obligatorio, Jesús, y tú lo sabes. No podemos engañar al país. No. Los que están engañando al país y manipulando al país son los que dicen que no se trata de... Ya va, permíteme. Son los que dicen que no se trata de una propuesta democrática. Son los que han dicho, y te lo han dicho aquí en tu programa, que los constituyentistas se van a designar a dedo, número 1. Número 2, que por el hecho de que sea sectorial, bueno, vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a hablar de eso. No de eso, aquí lo tengo anotado. Quiero que tú me leas la parte de la base donde dice que están obligados los constituyentes a someter a consideración de los electores el resultado de sus deliberaciones, porque lo que es un exhorto. Mira, nadie puede, antes de la pausa, nadie puede imponerle a la Asamblea Nacional Constituyente ningún criterio. Ahora, quien convoca, con las líneas de acción está planteando eso. Tengo que hacer la pausa porque se supone que en las bases, y con eso vamos a regresar, en las bases constituyentes debería establecer esa condición, pero vamos al regreso. Las bases de la Asamblea Nacional Constituyente no le pone una frontera a la Asamblea. Tenemos un tiempo, y tenemos un tuit por aquí para ti, para Jesús Faría. Pero si tenía tiempo, ¿eh? No, tenía tiempo por ¿tenemos el tuit? ¿Lo tenemos? No, sí lo tenemos, vamos a verlo, aquí está. Maduro dice que la constituyente es para buscar la paz. ¿Cómo puede haber paz si el 80% de los venezolanos, se me borró el tuit? Porque no tiene tiempo. Bueno, vamos a la pausa. Ya venimos. Bueno, continuamos con Jesús Faría, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Aquí tenemos... No, bueno. Pero no te encadenes, Jesús. Mira, aquí tiene Euliomar Sandoval. Maduro dice que la constituyente... Tú me traes para dar tu opinión. No, yo estoy... Dame un programa y yo te entrevisto. Está bien. Bueno, ¿cómo no? Y te voy a dejar hablar, no como tú que me interrumpes. Sí, no te dejo hablar. Maduro dice que la constituyente es para buscar la paz. ¿Cómo puede haber paz si el 80% de los venezolanos la rechaza? Dice Euliomar Sandoval. Por cierto, entonces, es un estudio de Data-Análisis. Entonces, fíjate esa actitud, que es un reflejo, que es el reflejo de lo que dicen muchos opositores. Dicen que, bueno, que la Constitución es algo antidemocrático y tú de una u otra manera lo planteaste en tu pregunta. Es que lo creo. Sí, por eso se ha hecho, opinión, pero lo planteaste. Hay 181 diputados que van a ser electos por la vía sectorial. ¿Quién los elige? Los trabajadores que están en el padrón electoral y que pertenecen al 80, al 90% de lo que dicen los opositores que tienen en este momento. Leí unas encuestas donde Nicolás Maduro aparece con el 7%. Bueno, 7%, vamos a suponer que sea cierto. Ahora, lo que yo digo, si eso es cierto, ¿por qué le temen tanto a unas elecciones donde va a haber voto universal? Todos van a votar y algunos pueden votar 2 veces, hasta 2 veces, porque tienen la particularidad de ser trabajadores, donde hay 9 millones de trabajadores, de ser estudiantes, donde la oposición dice que tienen la inmensa mayoría. Que vayan a esas elecciones, son ellos los que van a votar. Donde hay pensionados, donde dicen que los pensionados ya no pueden vivir y que están verdaderamente abrazando a la oposición, donde hay personas que conviven en los consejos comunales, donde ellos dicen que tienen la inmensa mayoría y además van a ver los territoriales, donde ellos dicen que tienen el 90%. Si tienen esa cantidad de votos y se le ofrece la oportunidad de una elección directa, universal, secreta, ¿por qué no van a las elecciones? No era ese el propósito de toda esta violencia y terror que han desatado las elecciones. Le están presentando la oportunidad para el diálogo, porque es un espacio para dialogar, para el encuentro, para el debate civilizado y para elegir. Con 90% de aprobación de una postura o de una política es imposible perder cualquier tipo de elección. Y yo sé lo que van a decir. Bueno, depende, porque si tú tienes un municipio como Libertador, por ejemplo, que tiene, ponle tú que tiene, Libertador, pongamos que tiene 1,5 millones de votantes, ¿verdad? Y tienes ese municipio y elige un constituyente o elige 5, pero tienes 8, pero por ejemplo tienes Maroa, Amazonas, que siempre lo pongo de ejemplo, tienen 2,000 habitantes y elige
un constituyente y tienes municipios del estado Táchira que tienen Tú sabes de 100.000 matemática. habitantes, bueno, Tú sabes de tú matemática. sabes entonces, tú Tú sabes sabes que de un voto, matemática. espérate, para terminarte la pregunta, tú sabes que ese voto del habitante de Maroa está sobrevalorado y el del caraqueño está devaluado, subvaluado con respecto a lo que es el peso poblacional. Es decir, una constituyente con una representación municipal de esa manera no es una constituyente democrática, Mira, porque la vulnera el principio de la representatividad constitución del que tú del voto. contribuiste a Claro. elaborar, por la cual Esta que está tú, aquí, por la cual tú votas, establece que la unidad político-territorial fundamental de la República es el municipio. Y eso es lo que se está tomando como base. Entonces, cada Claro, municipio... una pero interpretación bueno, interesada. Pero bueno, exacto, es una interpretación, todo es interpretación, Vladimir, todo es interpretación. Si tú tienes el 90% de los votos, ya no estamos viendo si un voto está sobrevaluado o No, sí o cuenta. subvaluado, si tú tienes el 90% de los votos y estás pidiendo elecciones presidenciales que no se corresponden con esto, y te ofrece una elección a una Asamblea Nacional Constituyente que puede barrer con todos los poderes, y por cierto, una Asamblea Nacional Constituyente que los mismos actores que hoy la rechazan, la estaban solicitando de una manera sistemática, hasta que chocaron con los mismos representantes de la MUT, recogieron firmas para eso, y ahora de repente... ¿Por qué no aceptaron y el ahora- esquema que y a- planteó Chávez, y las ahora- mismas bases comiciales, Jesús? Mira, ¿Por qué ya- no se aceptó, por ejemplo, que el soberano opinara si quiere o no constituyente y si quiere o no esas bases? Eso te Porque lo voy a eso es, explicar. eso es lo democrático. Se supone que Eso- si la constituyente es tan importante y goza de ese apoyo que tú dices que tiene, ¿por qué no le preguntamos a los venezolanos, señor, ¿usted quiere constituyente? Señor, ¿usted quiere estas bases, sí o no? Eso es lo democrático. Porque sencillamente en la Constitución existe la facultad del presidente para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Si eso existe en la Constitución, lo podemos hacer así. Y todo lo que se puede hacer en el marco de la Constitución está en el contexto de la democracia. No puede ser interpretado como algo antidemocrático, pero los que esgrimen ese argumento, Vladimir, le quieren atribuir de una manera muy manipuladora un contenido antidemocrático a la oposición. Y yo te voy a decir que aquí se va a votar 2 veces en el marco de la Constitución o de la constituyente para elegir a los asambleístas. Los que tienen 90% de los votos tienen la posibilidad de oro, de tener una mayoría allí. El presidente presentó unas bases de acción, unas líneas para debatir en Y la no se le Asamblea preguntó Nacional al soberano Constituyente. si querían o no esas Esa bases. es la propuesta del presidente, que es la propuesta del ¿Y el chavismo. soberano dónde queda? El soberano que el chavismo ha reivindicado el soberano va a como participar sujeto allí social. a través del chavismo. Nadie puede negarle ¿Y el el chavismo arraigo es el popular. soberano? No, pero es parte Ya del tú dijiste, pueblo. a través del chavismo, Es una dijiste. parte de... Claro, porque no es solamente eso, Vladimir. Es a través del chavismo que propone eso, y tú sabes muy bien, porque lo participaste allí, que la Asamblea Nacional Constituyente es un proceso de interacción permanente con el pueblo, donde hay asamblea, donde se presentan propuestas, donde los diputados o los asambleístas son voceros del pueblo, donde se nutre el debate en función de todos los sectores de la población, En la teoría es muy de bonito. los trabajadores. El tema es la práctica. Toda la teoría es bonita, toda la teoría es bonita, y nosotros somos los principales responsables para que esa teoría, que es bonita, se convierta también pero está la letra pequeña, pero Jesús. termíname, permíteme, Dale, pues, dale, para pues. que se termine, para que nos permita a nosotros, detener una espiral de violencia y una espiral de terror que puede desencadenar una consecuencia absolutamente perniciosa y trágica para nuestro país. Nadie sabe cuándo finalizan y cómo finalizan estos procesos de incendiar a pueblos enteros, como se está haciendo en estos momentos. Hay una oportunidad de oro para la democracia, para el diálogo y para el entendimiento. Esa es la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué la niegan los que tienen mayoría? ¿Por qué la niegan los que se pueden medir ahí? ¿Cómo se solucionan los problemas en una democracia? Se solucionan por muchas vías y también por la vía de los votos, para medir fuerza. No son mayorías, aquí tienen una oportunidad para medir fuerza. No querían elecciones de gobernadores, la van a tener en diciembre, ya están fijadas. ¿Cómo Ahora, comprometes si les tú? presentan una elección antes de diciembre, que es muy superior en cuanto a sus facultades y en cuanto a su cabeza, ¿en qué cabeza cabe
para un verdadero demócrata que la va a negar de esa Tenemos manera. que ir a la pausa. Vamos a la Asamblea Vamos a la Nacional pausa. y te tengo que Vamos a explicar la una pausa. cosa Sí, que me vas a preguntaste, poder explicar, tienes todo el ¿por qué se tiempo. va a cambiar la Constitución? Tenemos que ir a la que pausa. porque es necesario. Tenemos que ir a la pausa. Esto me recuerda a la pelea de los venezolanos en Japón. O sea, pelear con jueces japoneses y tener que poder ganar por decisión. Porque tú eres un juez que no tiene... poder ganar por decisión. No Hay que tiene ganar mucho por equilibrio. nocaut, de otra manera. Vamos a la pausa. Ya venimos con Jesús Farías. Bueno, continuamos con Jesús Farías, exdiputado, exministro de Comercio Exterior y ahora candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí, por ejemplo, dice Víctor Leal, te dice por aquí, el punto es que el 80% de la población no quiere una constituyente, quiere un nuevo TSJ, CNE y elecciones generales libres. Te dicen por aquí. Si quieren eso, ¿por qué no van a la Asamblea Nacional Constituyente que puede restablecer, puede rehacer, puede derogar leyes, poderes, absolutamente todo? Que vayan allá. Jesús? La visión del demócrata es ir sobre la base de una convivencia pacífica y método democrático a el encuentro de los venezolanos y a la construcción del país. ¿Qué me le va a cambiar la Constitución? Ya te voy a decir. Ahora que tenemos de la oposición, tenemos que quieren destruir el país, quieren incendiar el país y se niegan al método democrático. Y yo te voy a hacer una advertencia, Vladimir. Una fuerza política que está llamando al terror, que está llamando a la desestabilización, que está apelando a factores de poder internacional, desde el Departamento de Estado, pasando por el Comando Sur, y la OEA, que ha tenido una historia realmente desastrosa para nuestros pueblos. Una fuerza política de esas características, yo creo, que no puede pretender hacerse valer de métodos y de derechos democráticos para participar en la vida política del país. Se están poniendo al margen de la ley. Ahora, Jesús, fíjate tú. Y del sistema democrático, para finalizar. No puede una fuerza de esa naturaleza pretender entonces que lo traten con manos de seda. Eso no existe en ningún país del planeta. Fíjate, Jesús, ha habido manifestaciones donde, por supuesto... Me preguntaste lo del cambio de la Constitución. Ajá, sí, vamos a hablar de eso. Pero tú hablas de que es una fuerza, y has llamado que una fuerza que está utilizando el terrorismo, etcétera, etcétera. ¿No se están equivocando ustedes al meter en ese saco de terrorismo a una población que está descontenta, que siente los rigores de la crisis, que quiere cambio y que siente que el gobierno no lo interpreta? Qué bueno que hiciste esa pregunta. Porque, ¿qué pasa? En primer lugar, no toda la oposición tiene una actitud de guerra y de terror, no toda. Lo que podemos decir es que la oposición está siendo dirigida y está siendo conducida por estos sectores, ya va, aventureros, Yo no he dicho nada. peligrosos y guerroristas, número uno. Número dos, yo no estoy hablando de la población del país que es afecta a la oposición. Yo estoy hablando de los actos vandálicos y de los actos terroristas que forman parte de todas las manifestaciones que llevan a cabo la oposición. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Son un grupo de terroristas, del lumpen, se valen de Lampa y de grupos terroristas que son punta de lanza para generar caos, para generar destrucción, para generar zozobra en este país. ¿Y grupos armados pro gobierno no existen, Jesús? ¿Grupos armados pro gobierno no existen? No existen, no hay colectivos armados. Dame una prueba, pues. Bueno, pregúntale a los vecinos de las torres de Verdes del Paraíso, por ejemplo. Ese es el problema, Pregúntale. La oposición dice lo siguiente. A buscar voto para allá la y pregúntale. oposición dice lo siguiente, mira, es que aquí hay infiltrados. Entonces, los infiltrados que manda el gobierno son los que desarrollan esos actos vandálicos precisamente para desacreditar nuestras protestas. Eso es lo que dicen ellos. Pero de una manera casi mágica, cuando son aprendidos estos delincuentes, estos terroristas, son aprendidos en el acto, entonces se convierten de manera mágica, como te decía, en presos políticos y empiezan a cantar y se empieza a desarrollar un hilo conector de esas acciones y los sectores que los financian, sectores extranjeros y sectores económicos muy poderosos y sectores que los guían y sectores que los instruyen, que son los actores y los responsables intelectuales de esta... Ahora, como tú aspiras a ser miembro de la Constituyente, Jesús, te quiero hacer una pregunta. Como tú aspiras a ser miembro de la Constituyente por Caracas, ¿verdad? Territorial, tú quieres ser constituyente por Caracas, se supone que tienes que ir al Valle, al Paraíso, a
a Coche, a todas las parroquias, lados, ¿verdad? A todas las a todos parroquias. lados. ¿Tú estarías dispuesto, por ejemplo, a reunirte con los vecinos de los edificios del Paraíso, de los edificios verdes del Paraíso, por ejemplo, para que te cuenten o para que tú contrastes las versiones que tú manejas sobre lo pasado allí con los vecinos, por ejemplo? ¿Estarías dispuesto? ¿Estarías dispuesto a ir a conversar con ellos? Nosotros somos para una que te fuerza, cuenten lo que nosotros ocurrió. somos una fuerza revolucionaria, que estamos abiertos a todo, al pueblo, a escucharlo, a recibir críticas, a hacernos autocríticas, a la interpelación. Lo que nadie puede discutir es que entre esa comunidad donde prevalece de una manera muy alta la gente honesta, la gente trabajadora, la gente que se ciñe y no violenta las normas, allí, en ese sector, hubo disparos, ha habido heridos de los organismos de seguridad de nuestro Estado, ha habido asesinatos, ha habido trancas, ha habido afecciones muy graves para el libre tránsito, no me vas a decir que eso no es un derecho humano. Es decir, ahí hay un foco y ningún Estado va a permitir que un grupo de zagaletones, un grupo muy pequeñito, no es esa población, hermano, es un grupo muy pequeño. ¿Y por qué todos los vecinos sufrieron la acción de la policía y de la guardia allí? Porque allí hay un grupo de zagaletones y de terroristas. Ahí yo vi fotografías, mira, yo no sé si es verdad o no, pero yo vi fotografías. Que ha sometido a esa población a una situación de graves dificultades. Ahora me vas a decir que son los organismos de seguridad que quieren establecer el orden, los que han creado eso. Pero ¿y dónde están los saqueos que se han desarrollado? Quizás en ese sector, pero en buena parte. Por eso te digo, habla con los vecinos, visita a los vecinos allá y pregúntale lo que pasó anoche. A los del Paraíso yo no he ido, pero con los del Valle yo convivo permanentemente. Y me dijeron, ahí se electrocutaron 10 personas que estaban saqueando. Esas 10 personas, víctimas de estos actos vandálicos que no convocó el gobierno, se lo atribuyen al gobierno. Hasta mascotas fueron víctimas de la represión ayer. Esa es una de las grandes manipulaciones. Todo lo que está ocurriendo en este país, en términos de víctimas, en términos de daños a la propiedad privada, a edificaciones públicas, todo eso se le atribuyen al gobierno. Entonces yo digo, ¿quién saqueó el Banco Provincial? ¿Quién saqueó los comercios en Valencia, en el Valle? ¿Por qué la policía no llegó a tiempo allí al Banco en Barinas? Barinas? Hermano, ¿tú te imaginas? ¿Y por qué no estaba custodiada la sede de la magistratura, por ejemplo? Pregúntale eso al gobernador de Miranda y pregúntale eso al alcalde de Chacao, que son unos tremendos irresponsables. Ya ellos no controlan a la policía, las intervinieron. Lo intervinieron ahora, pero ¿por la qué? de Chacao tiene más de meses, casi un año. Han puesto a esos organismos de seguridad y todos sus instrumentos, no solamente a proteger, sino a propiciar todo esto, como lo hace la fiscala, de la manera más descarada. Y prácticamente, hay unos que dicen que es la vocera. Para finalizar la idea. Hay unos que dicen que es la vocera. Yo digo que es la promotora fundamental de este plan de desestabilización, que tiene articulaciones externas y que es muy peligroso para nuestro país. Bueno, ver si tienen pruebas de eso, pero tenemos que hacer la pausa. Regreso vamos a hablar de eso. Los actos de terror. Lo hablaremos. Y los cambios que proponemos para la constitución. Y lo que tú quieras proponer. Y te voy a preguntar, y te voy a dejar una pregunta al aire. Max Tarek dice lo siguiente: nunca pensé que iba a ver al chavismo temerle a la voluntad real del pueblo. Vamos a hacer lo que una pausa. Estamos proponiendo una Asamblea Nacional Constituyente, hermano. ¿En qué país está viviendo la Asamblea Nacional? Es someternos ahí. Sí, hay Twitter ahora. A un proceso electoral donde el pueblo participa, donde el pueblo opina. Ajá. Eso Faría a la una. Oye, pero ¿tiene cuántos seguidores tiene? Faría, Faría, cuando era ministro, varias veces dijo en Vladimir a la una que la situación económica iba a mejorar. ¿Estamos mejor? Pregunta José Eucati, pregunta para el regreso. Muchas preguntas, Jesús. Vamos a hacer la pausa, al regreso seguimos conversando con Jesús Faría. Pero vamos a alargarnos, ¿no? Después de la una, no, después de las dos, porque si no nos cae brújula internacional. Bueno, continuamos con Jesús Faría. Vamos a ver algunas preguntas de la audiencia. Aquí tenemos un tuit que nos enviaron. Adelante, por favor. Cuando era ministro, varias veces dijo en Vladimir Luna que la situación económica iba a mejorar. Estamos mejor. Te agradezco respuesta breve. Estamos mejorando. Y yo creo que la mejora de la economía durante el primer trimestre fue una de las causas que precipitó a la oposición a esta política de violencia y de desestabilización. No podían permitir que la economía siguiera ascendiendo. ¿Por qué? Porque las fortalezas fundamentales de la oposición, pero esto es una tragedia para una fuerza política, es la crisis que ellos mismos con su guerra han contribuido a desarrollar y el apoyo de gobiernos extranjeros y fundamentalmente del imperialismo norteamericano. Se han convertido en el servilismo de la política expansionista
de los Jesús. Estados Unidos, que tú sabes que existe porque tú luchaste contra ella Jesús, mucho tiempo. tenemos que hablar de un tema que dejamos pendiente, los cambios que le quieren hacer a la Constitución. Y vamos a entrar entonces también a la participación de la audiencia, que hay que darle participación. ¿A qué se le da participación a la audiencia? Si me das un minuto, yo te quisiera hacer un comentario en relación al tema de la violencia. Nosotros tenemos que rechazar categóricamente esa práctica poco profesional de medios de comunicación, donde se le quiere atribuir toda la responsabilidad de las guarimbas y de la violencia al gobierno. Aquí han asesinado a miembros de los organismos de seguridad. Y yo quiero rescatar como cuerpo, tanto la Guardia Nacional como la Policía Nacional Bolivariana han garantizado la paz, que no nos estemos nosotros matando en trincheras en una guerra civil. Han existido Pero han violado los y derechos se humanos, han presentado excesos individuales. Y este es el reconocidos único por las propias gobierno, autoridades. y este es el único gobierno, y tú lo sabes porque tú luchaste por los derechos humanos en el punto fijismo, este es el único gobierno que ha hecho valer la ley para sancionar individualidades dentro de los organismos de seguridad. Somos nosotros los principales interesados y somos nosotros los que hemos impulsado la investigación y los que hemos aplicado las sanciones. Pero como cuerpo, nosotros lo podemos generalizar. Si no hubiese existido esa actitud de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana, tenlo por seguro de que estaríamos nosotros no en un programa de televisión, sino en una trinchera, en una guerra civil. Tú dices Entonces, los medios de los comunicación. que no apuestan a la acusas democracia buscan ¿De qué acusas tú a los ¿Y medios? qué hace la ¿Qué es lo que fiscal? acusas tú a los medios? ¿De qué acusas tú a los medios? Que los medios de comunicación ¿Cuáles medios? promueven, los medios de comunicación en general, sobre todo los privados, promueven una versión según la cual no hay protestas violentas, sino absolutamente pacíficas, y ahí observamos nosotros los contrastes de lo que dicen los medios de comunicación y lo que ocurre realmente. ¿Y Venezolana en televisión? ¿Cuál es el comportamiento venezolano en televisión? ¿Le da cabida, por ejemplo, a las fuerzas que quieren que se deslinden de la violencia? Me pregunto. Permíteme ¿Le responder. dan cabida Banco asaltado. al descontento de la gente? Incendios en centros médicos, CDI, que los han incendiado porque yo los he visto. Saqueos a comercio. Víctimas que no participaban en las guarimbas y por ser parte de la sociedad que tiene que transitar por algunos espacios han sido asesinados por decenas. La mayoría de las víctimas en eso es culpa del gobierno, Vladimir. Ahora, eso es culpa de lo violento. Fíjate lo siguiente, o eso es culpa, hay sectores violentos. Yo te admito violento. que hay sectores que han incurrido en violencia y yo los condeno, me deslindo de ellos. Qué bueno ahora, que te pero deslindes fíjate, y hay que me deslindo, condenarlo. pero a mí me gustaría también... Además del deslinde, hay que condenarlo. A mí me gustaría también y no solamente que tú... condenarlo, hay que combatirlo. Sí, pero escúchame lo siguiente. Porque la sociedad, pero también tú tienes que combatir, también el tiene discurso. Que unirse en función no solamente de un discurso, sino de una actitud, pero también, Jesús, de una práctica el problema democrática que hay, para salvar al país. El país tiene el peligro allí en el horizonte cercano de caer en una situación que puede ser irreversible. Precisamente, yo te pregunto, ¿cuál es la contribución que desde el gobierno, desde el liderazgo del PSV, dan a que eso no sea así como tú lo estás diciendo, desde el punto de vista del lenguaje? Por ejemplo, cuando aquí han dicho que van a entrenar a los militantes del PSUV en prácticas antimotines, en prácticas de tiro. Eso lo dijo Pedro Carreño, está grabado, hay evidencia de eso. ¿Cómo contribuyes tú, por ejemplo, si tú no reconoces que hay grupos armados que han atacado a manifestantes, que han atacado a periodistas, que han atacado a gente porque no están de acuerdo con el gobierno? ¿Dónde está la fiscalía? Bueno. ¿Dónde está la fiscala que se ha convertido en una promotora fundamental? Es decir, ella ha venido en un proceso de decadencia moral que tiene su fin en el esterquiolero de la traición, hermano, la traición a los principios, la traición a los valores y la traición a un cargo y a facultades que tiene que ejercer. No debe haber una fiscalía que impute, que investigue, que analice. ¿Qué es lo que hace? Para ambos bandos. Bueno, para ambos bandos. Pero yo lo que ha ordenado investigaciones, lo que yo he visto. Yo no soy vocero de la fiscal, yo no te puedo responder por ella. Yo lo que te digo una cosa. Ella tiene que responder, no yo. Los que promueven la violencia en este país no son los colectivos de la Revolución Bolivariana. Aquí se ha querido satanizar a los colectivos, que es un colectivo. Un colectivo bueno, porque hay colectivos como el grupo, como la coordinadora Simón Bolívar, pero hay gente que ha atacado a manifestantes, ¿vale? La gente que esté armada y la gente que esté atacando. ¿Tú no reconoces que hay grupos armados? La gente que esté atacando a grupos civiles
están convirtiéndose en grupos paramilitares al margen de la ley. Del sector que sea, Por supuesto, del sector que sea, pero los que están protagonizando porque te voy a decir, en Jesús, este momento tu papá y el esa mío, actitud, tu papá y el mío fueron víctimas de las bandas armadas de Acción Democrática, están protagonizando, ¿verdad? Vladimir, ¿O no? los Fueron que víctimas, están, ¿no? no, mira, no puedes comparar. Bueno, eso es como comparar. terminan pareciéndose. Coño, pero Terminan pareciéndose, Jesús. No hay absolutamente Mira, ningún sentido pregunta a los de vecinos comparación. de las Torres No Verdes hay del ningún Paraíso, sentido de comparación. para que Mira, vean las balas en la puerta y las mira, cosas. Mira, durante la Cuarta República, y tú lo sabes muy bien, se acometieron las peores atrocidades en violación a los derechos humanos. Lo que están haciendo actualmente los organismos de seguridad, y cuando hay exceso nosotros somos los encargados de sancionarlo, es contener a esa violencia. Si aquí hay grupos armados, ya hay grupos paramilitares, ya hay grupos terroristas, son precisamente los que fomentan la oposición en este país. Y ellos lo dicen abiertamente, ahí hay testimonios audiovisuales donde interactúan estos grupos armados, encapuchados y violentos con los máximos líderes de la oposición. No hay absolutamente ninguna forma de evadir esa tremenda responsabilidad. Pero también hay videos que muestran, por ejemplo, la complicidad o la cercanía de muchos de estos grupos con grupos policiales y, por ejemplo, cuando llegan los grupos armados, pues la policía se retira o la guardia no hace nada. ¿Cuándo? Pero muéstrame, muéstrame eso. Bueno, yo te invito a que nos sentemos una tarde a ver las redes, por ejemplo. Nos podemos sentar, ver de aquí, ver de allá. Y el problema es que hay que reconocer. Cualquier exceso hay que condenarlo. Ahora, lo que no podemos admitir, ni tú ni yo, Vladimir, independientemente de las diferencias que tengamos desde el punto de vista político, que es el que promueve la violencia, la muerte, el terror en este país, es el gobierno, ¿vale? Si ellos mismos se han declarado en protesta permanente y violenta hasta que caiga el gobierno. ¿En qué régimen democrático se puede permitir? Te voy a hacer una pregunta, ¿Ha habido manifestaciones pacíficas que han sido reprimidas, sí o no? No han habido. ¿Ninguna? Lo que ha habido, ¿Estás seguro de eso? Lo que ha habido son manifestaciones que inician de una manera pacífica y después se transforman violentas porque siempre tienen una punta de lanza. Están interesados, hay sectores de la oposición, y tú lo sabes, hay sectores de la oposición que están interesados en asumir o transformar la fuerza electoral que sin lugar a dudas tiene la oposición en un motín, en una insurrección armada. Ya se inició la insurrección armada y nosotros no podemos permitir que hacer la pausa. Dentro del sistema democrático sería una gran irresponsabilidad de este gobierno se apoderara de la dinámica del país y de las relaciones humanas, el odio y el uso de las armas de fuego y actos terroristas. Eso no lo podemos permitir, hermano. Ahora, fíjate, para eso están los tenemos que ir a la pausa. Nos quedan unos minuticos para regresar. Vamos a hacer la pausa. Venimos a la pausa, tenemos un tuit y yo quiero decir antes de eso rapidito que yo estoy de acuerdo. Ese tuit, una pregunta para mí, ¿no? Sí, es para ti, pero déjame decir algo. Yo estoy de acuerdo con una negociación política en Venezuela. Creo en eso. Pero ven acá, para eso tiene que haber señales del gobierno. Bueno, ¿qué mejor señal que una Asamblea Nacional Constituyente? Querían elecciones, sería una señal retirar esa constituyente, discutirla con todo el país y ponernos de acuerdo en una constituyente de consenso. Te pregunto y vamos a la pausa. Lo fundamental, Vladimir, lo fundamental es que nos sentemos. Tú eres un come pausa, y sobre la base del diálogo, ya con esto termino, y sobre la base del diálogo se va construyendo la confianza y un programa, una forma de accionar para superar los grandes problemas de este país. ¿Cuáles son los grandes problemas del país? La violencia que desatan los grupos el hambre, de oposición, hermano. Y el tema económico, el tema económico jamás se va a resolver la medicina. Sin esta situación. Y para eso hay que cambiar la Constitución. Me pregunto yo, vamos a la pausa, tenemos un tuit. Pero permíteme hablar de la Constitución. ¿De dónde vienen las metas y lacrimógenas a la cara? Pregunta Eric, pregunta para el regreso, ya venimos. Nos quedan unos minutitos nada más. ¿Cuánto? 2. Bueno, ya terminando prácticamente nuestra conversación con Jesús Faría, por aquí queda una pregunta pendiente, Astrid. Eric pregunta por aquí, ¿de dónde vienen las metras y lacrimógenas a la cara? Pregunta este televidente, Eric. Hay muertos que estaban en actos violentos y que todo apunta a que sus asesinos fueron personas que participaban en esa... Los cuerpos de seguridad no han cometido ningún asesinato. Y están presos por primera vez en la historia el gobierno de Nicolás y el gobierno antes de Chávez sentencia y sanciona a miembros de los organismos de seguridad que incurren en violaciones y que provocan asesinatos y desmanes. Eso no ocurría antes y tú lo sabes muy bien porque tú fuiste defensor de los derechos humanos. Jamás ocurría. Y nosotros somos los principales interesados porque no queremos que la violencia se convierta en una espiral
sin límite verdaderamente dramático. Jesús, una pregunta breve. ¿Cuánto tiempo va a durar la Asamblea Nacional Constituyente? Lo que establezca la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Se puede quedar en el poder? ¿Se puede quedar indefinidamente en el poder? Eso tampoco va a ser así. ¿Cómo lo garantizas tú? Eso tampoco va a ser así. Hay límites naturales y Escarrate lo explicó aquí en su oportunidad. Es decir, tiene poderes tiene poderes plenipotenciarios, pero no son poderes absolutamente absolutos. Lo que yo te quiero ¿Cómo decir, hace el soberano, por ejemplo, para defenderse de lo que decía la constituyente, si la constituyente decide no hacerlo? si la constituyente decide no hacerlo? En el referéndum, si nosotros tenemos mayoría, por supuesto que lo vamos a plantear. Tú sabes muy bien que el presidente Nicolás Maduro, y eso es público, notorio, se difundió en los medios de comunicación, y yo no sé cómo tú me planteas eso todavía como una duda. Porque una cosa es un exhorto y otra cosa es un mandato, son dos cosas distintas. Y qué bueno que me lo planteas, porque se ha dicho Ajá. que esa es una Asamblea Nacional Constituyente, propiedad de Nicolás Maduro. Ahora, si el presidente le impone, espera, Vladimir. Si la impone y no le pregunta el resultado, termina siendo propiedad de un sector. Vale. Si el presidente le impone a la Asamblea Nacional Constituyente límites, restricciones y condiciones, no va a ser una Asamblea Nacional Constituyente. No le puede imponer el presidente. Solamente ya va. El presidente no puede definir cuál es la agenda de la Asamblea Nacional Constituyente. No puede definir cuáles son las condiciones y cuáles son los propósitos que tiene la Asamblea Nacional Constituyente. Pero el Constituyente. presidente Maduro dijo que la Asamblea Constituyente podía hacer lo que le da la gana. Eso es correcto. El presidente no le puede poner restricciones ni límites a la Asamblea Nacional. Pero cuando dice eso, y mucho se menos abre paso condiciones. a cualquier cosa. Por ejemplo, ya se ha dicho que le van a... Mira, que le quedan 50 días lo mismo que cuando fuiste constituyente. Que le queda 50 días a la fiscal, por ejemplo. O sea, que tú estás renovando la campaña de desprestigio. No, yo lo que exijo como ciudadano, diciendo, y como firmante de esta Constitución, Jesús, exacto, déjame decirte que se le pregunte al ciudadano es el mismo método, si quiere constituyente. El mismo y que se le pregunte al ciudadano, ciudadano tú sabes muy bien que sobre los resultados de la constituyente. Que las condiciones en las cuales se planteó la Asamblea Nacional Constituyente no son las mismas de ahora, porque en ese momento no existía, poder, pues. En ese momento no existía la figura del poder originario de la Asamblea Constituyente. O sea, que la Cuarta República fue más benevolente que la Quinta. Permitió que se consultara la presión del pueblo, la presión del pueblo y la conducción del comandante Chávez y la mayoría popular impusieron esa Asamblea Nacional Constituyente. Como no existía la norma legal, se tuvo que convocar al referéndum. No manipule. No, yo no manipulo. Pero es que tú sabes muy bien cómo fue la historia. Y aquí existe un artículo, el 348, una soberanía. La soberanía reside preferiblemente en el pueblo. Una constitución que tú mismo y se le transfiere a 500 personas. Ahí se establece que hay. Tú fuiste constituyentista, yo podría decir, bueno, se transfirió a los constituyentistas. Fíjate, y no es así, es un método democrático si yo estoy manipulando, de acción, Maripili Hernández estaría manipulando donde hacemos asamblea y donde vamos a votar. No solamente para ver quiénes son los asambleístas. Yo soy candidato, yo no soy asambleísta. El pueblo tiene que elegirme. Maripili Hernández, militante del PSUV, dijo, óyeme esto, son ellos. Mira, aquí hay un grupo de gente que se hace llamar miembro, se hace llamar miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, y bueno, lanzan una cantidad de disparates y sobre todo lo hacen en nombre de Chávez. Imagínate semejante disparate. En nombre de Chávez hablan en contra del socialismo. En nombre de Chávez hablan a favor de la OEA. En nombre de Chávez se ponen a los brazos y coinciden con los más violentos en este país. Eso no lo podemos permitir. Pero perdóname, Jesús, déjame lo siguiente, pero déjame terminar. Es un proceso antidemocrático, pero yo soy el invitado, tú lo puedes decir mañana. Claro. Mira, tú lo puedes decir mañana, pero yo no lo voy a poder decir mañana. Este es un proceso democrático, Vladimir. Este no es un proceso impuesto. Esto no le pertenece al presidente. Esto es de todo el pueblo. Aquí la Asamblea Nacional Constituyente se compone de voceros, y tú lo sabes muy bien. Y esos voceros son articulaciones, expresiones del pueblo. Y eso va a ser un amplio debate democrático. Y tú sabes lo que vamos a debatir. Nosotros, los chavistas, llevamos ese programa. Si perdemos, bueno, será otro el que ponga la agenda. Pero si ganamos, y yo pienso que vamos a ganar, y va a votar incluso buena parte del electorado opositor. ¿Tú sabes por qué? Porque ahí vamos a incorporar todos los beneficios sociales de esta revolución. ¿Y tú sabes por qué lo vamos a hacer? Porque consideramos que eso debe tener un rango constitucional, porque si aquí llegase a ganar la derecha en algún momento, aquí se va a imponer la agenda que está estableciendo en estos momentos en Brasil Temer y en Argentina Macri, que es un verdadero terremoto. Te agradezco mucho un huracán que va a desmantelar los grandes beneficios del pueblo. Al pueblo venezolano nosotros le garantizamos que esa Asamblea Nacional Constituyente va a ser una asamblea democrática y en función de sus intereses históricos para la paz y para el desarrollo del país. Programa, Jesús. Y te invitamos a ti también para que participes en la asamblea. Y todo eso sería muy bueno si se le preguntara al pueblo. Invítame nuevamente. Un último tuit pues para Jesús Farías. La constituyente chance. va a traer medicina, traer comida, acabar con la corrupción, acabar con la inseguridad. Pregunta Milton Perich.
Exactamente. Nosotros no vamos a engañar a la gente. La Asamblea Constituyente no es una varita mágica, pero la Asamblea Constituyente crea condiciones para que nosotros ataquemos cada una de esas cosas. Tú fuiste constituyente y muchas de las cosas que están allí y que son novedades en la historia de nuestro país, son absolutamente novedosas, se han venido concretando porque estaban allí. ¿Tú quieres tener un Y lo conflicto vamos a internacional? ¿Ah? ¿Quieres tener un conflicto internacional? Los que quieren tener un conflicto internacional. No, lo vamos a tener son con los- brújula. Ah, Con bueno. brújula internacional, Aquí está porque ya brújula. tenemos que despedir. Pero qué bueno que Halim van a Naín. hacer. Aquí quieren intervenir este país y no es brújula internacional. Bueno, Halim Naín queda ahora con brújula internacional. Gracias, Jesús, por haber Están venido. haciendo señas como Pompeyo Valillo, tercera base. Te ya. voy a invitar para un debate para que puedas debatir con Con una mucho persona. gusto, Te hermano. agradezco Nosotros mucho. estamos interesados en el debate y en Y el lo vamos a diálogo. hacer. Si se puede Ya. contribuir a eso, con mucho gusto. Y así termina esta transmisión de Vladimir a la Una. Bueno, gracias, Halim Naín. Nos vemos mañana. Mañana tenemos dos invitados. Vea, brújula, Felipe vea, Mujica brújula. y Andrés Velázquez. Mañana nos vemos aquí en Vladimir a la Una por Globovisión.